Bueno, esta es la última unidad, unidad 4 de cálculo vectorial. El punto número 1 es definición de una función de varias variables, gráfica de una función de varias variables. Punto número 3, curvas y superficies de nivel. 4, derivada direccional. 5, gradiente. 6, campos vectoriales. Y 7, divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. Bueno, el punto número 1, definición de una función de varias variables. Estas funciones se representan a menudo mediante un símbolo. Z es igual a f de x, y. Una función de dos variables tiene como dominio parejas de números. En general, el dominio de una función con n variables es n mayor o igual que 1. Está formado por puntos con n coordenadas y la función asocia a cada punto con un número real determinado. Una función con n variables es una regla f que asocia a cada punto desde x1, x2 hasta xn dentro de un conjunto denominado D. Un número real f de coordenadas x1, x2, xn. El dominio D es un subconjunto de Rn, es decir, está formado por puntos con n coordenadas representadas. Representamos esta función escribiendo la función de D con respecto a los números reales, o bien D en función de que pertenece a los números reales. Cuando queremos indicar la sección de la función sobre un punto, entonces escribimos x1, x2 hasta xn en función que pertenece a la función de f de x1, x2 hasta xn. El punto número 2, gráfica de una función de varias variables. La gráfica de una función de varias variables es el conjunto de puntos x, y, z, tales que z es igual a la función de x, y x pertenece a D. Es decir, la gráfica de f con respecto a f es igual a x, y en función de x, y, tal que x, y pertenece a D. El punto número 3, curvas y superficies de nivel, mapas de altura y curvas de nivel. Bueno, la gráfica de una función h de una sola variable es representación de un conjunto de puntos de la forma xy, tales que y es igual a h en función de x. Cuando tenemos una función f de dos variables, la gráfica tiene que representar conjuntos de puntos de la forma x, y, z, tales que z están en función de x, y. ¿Ok? Aquí hay una gráfica. Algo parecido a lo que indica aquí. Entonces aquí por eso dice que z está en función de xy. Aquí está el punto xyz. Aquí abajo está representado lo que es xy. Está un poco complicada la gráfica. Bueno, punto número 4. Derivada direccional. En el caso de las funciones de variables podemos considerar la variación de una función en un punto en función de la dirección que tenemos. Sea b un vector unitario de los números reales elevado a la n, es decir, el módulo de b es igual a 1, sea f una función definida en un entorno de un punto a que pertenece a los números reales elevado a la n, si existe el límite. Y esta una pequeña fórmula. El límite, cuando h tiende a
caray. Pues tiende a 0. Nos dice que la función de a más h por v menos la función de a sobre h. Para considerar el gradiente en un punto es necesario que en este la función admita derivadas parciales. Recordemos ahora que si z en función de x1 hasta xn, entonces el gradiente de f, que se denota mediante este triangulito hacia abajo, significa gradiente. F de la coordenada x1 hasta xn es el vector. La gradiente de la función con respecto a x1 hasta xn es igual a la derivada parcial, que es lo que se denota en este punto de acá de arriba, a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x1 que multiplica a x1 hasta xn. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a xn que multiplica a la coordenada desde x1 hasta xn. Entonces este símbolo significa derivada parcial. Punto número 6. Campos vectoriales. En matemáticas, un campo vectorial es una construcción del cálculo vectorial que asocia un vector a cada punto en el espacio euclídeo. Un campo vectorial sobre un subconjunto del espacio euclídeo X que pertenece a R elevado a la n es una función a valores vectoriales. F de X que pertenece a R elevado a la n. Punto número 7 y último. Divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. En cálculo vectorial, un potencial es un campo vectorial cuyo rotacional es un campo vectorial. Esto es análogo al potencial escalar, que es un campo escalar, cuyo gradiente negativo es también un campo vectorial. Y existe un teorema. Sea un campo vectorial solenoidal, el cual es dos veces diferenciable, asumamos que v con respecto a x decrece suficientemente rápido cuando el módulo de x tiende a infinito. Ese sería un teorema.